Bienvenidos a un episodio más de Campestre Médico. Hoy nos ponemos la verde iniciando la época mundialista, algo súper importante y que nos pone muy felices a todos los mexicanos y a todas las personas del mundo. Pero me pone aún más feliz poder estar aquí en este episodio con un doctor que no solo es mi amigo desde que de las panzas de nuestras madres, o sea, somos desde la infancia, crecimos juntos, grandes amigos y en verdad un médico excepcional. Él es el doctor Jaime Alberto Irison Durán, médico pediatra, neumólogo y pues vaya, participante de las principales asociaciones de neumología en el país, académico de la UABC, y pues es un honor para mí tenerte aquí, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Marla, un honor para mí poder estar aquí platicando con ustedes. Pues ¿cuántas veces no nos preguntamos cómo es eso de que respiramos? ¿Por qué respiramos? ¿Cómo es posible, no? Que el inhalar y exhalar sea ese soplo de vida que tenemos diario. Esa preocupación de ver nacer a nuestros hijos y decir, respira bien, tiene tos, tiene mocos, está dormido, hasta lo picas para ver si está respirando. Todas esas angustias surgen desde el primer instante en que los vemos. Y vaya, a veces decimos, ¿qué será? ¿Será alergia? ¿Será gripa? ¿Será asma? ¿Será que tiene alguna situación congénita? Y vaya, miles de preguntas y a veces solo decidimos acudir típicamente al pediatra, al puro pediatra, sin darnos cuenta que hay especialidades como la neumología, en donde tenemos que ver, ok, a ver, si mi hijo tiene algo recurrente, algo está sucediendo. Y pues bueno, ahora sí, Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera que nos contaras un poquito de ti. Jaime, ¿quién eres tú? ¿Por qué decidiste ser médico, pediatra y neumólogo? Neumólogo. Bueno, pues mira, para mí, yo desde que tengo uso de razón, siempre quise ser médico. Y prácticamente a la par que siempre quise ser médico, siempre quise ser pediatra. Siempre me gustó, no sé por qué, no podría decir algo que me marcó, pero siempre quise ser pediatra. Y ya cuando entré a mi formación, me gustaron muchas subespecialidades, pero la neumología es una subespecialidad que es muy pediátrica. A lo mejor puede sonar redundante, pero hay muchas subespecialidades que se encierran o se limitan en un órgano, en un sistema, en algo. Pero la neumología tiene una relación importantísima con la neurología, con la cardiología, con la nefrología, con la gastroenterología, con todos los sistemas. Es muy común que de muchas especialidades nos interconsulten a nosotros. Entonces, por eso fue para mí pues, apasionante, ¿no? La neumología pediátrica, y por eso estudié eso. ¿Cómo defines la neumología en términos coloquiales de pueblo, para que lo entendamos? Sí, claro. La neumología es la subespecialidad de la medicina que estudia el sistema respiratorio, que abarca desde la nariz hasta lo que llamamos los alvéolos, que es la unidad donde se intercambian los gases que decías, ese aire de vida. Ahí es donde se intercambian los gases de oxígeno, de dióxido de carbono. Y la neumología estudia precisamente todo ese sistema, ¿no? Desde la nariz y hasta el pulmón, ¿no? Específicamente los alvéolos, ¿no? Entonces, toda esa vía aérea. Jaime, ¿por qué los niños se enferman tanto de las vías respiratorias? ¿Por qué los papás vivimos siempre preocupados de que si tienen moco, que tienen tos, que tienen gripa? Y a veces es recurrente. Se les pasa y a los 4 días otra vez. ¿Es común que se enfermen tanto? Sí, es común. Desafortunadamente es una etapa del bebé muy vulnerable y está en constante exposición a distintos virus, a distintas bacterias, a distintos agentes contaminantes, y como su vía aérea está inmadura y está en proceso de desarrollo, pues es común que haya síntomas o enfermedades, ¿no? Siempre les decimos a los papás, nosotros, no por algo les decimos mocosos a los niños, ¿no? El término mocoso es precisamente porque es parte de la infancia tener su moquito, ¿no? Les decimos ahí también de broma, son sus vacunas, ¿no? Cuando se la están comiendo el moquito. Es común que los primeros 5 años de vida un niño pueda tener de 6 a 8 eventos de infecciones respiratorias al año. Y cuando ese mismo niño va a guardería, se incrementa hasta de 10 a 12 veces al año. Pero es común, es normal, porque es un proceso de desarrollo de sus vías respiratorias. ¿Cuántas infecciones respiratorias al año, o sea, aproximadamente, si tienes un número, serían consideradas normales? Hasta 8 serían normales en un niño
menor de 5 años que no va a guardería. Y en un niño que va a guardería, de 10 a 12 veces. Porque pareciera que después de la pandemia los niños se enferman más. Ok, esa es una pregunta muy común, muy constante y muy importante. Existe dentro de nuestro mismo ADN, podemos tener la predisposición a ciertas enfermedades. Digamos que tenemos la enfermedad latente o dormida. Y hay distintos factores a lo largo de nuestra vida que nos pueden prender ese ADN o ese gen. Y entonces hay muchos virus, entre ellos el virus del COVID, que digamos que funcionan como un switch, que cuando llega a nuestras vías respiratorias, prende ese gen que teníamos y entonces nos hace predisponentes a más enfermedades y a enfermedades recurrentes. Por eso hay algo que se llama sibilancias recurrentes. Y un fenotipo o una presentación de esas sibilancias es por virus. Entonces, esa es la causa generalmente. Ok, ¿existe alguna edad donde los pulmones son más vulnerables? Sí, en los pacientes menores de 2 años es donde hay más vulnerable el paciente, pero específicamente menores de 6 meses. De hecho, muchas guías de manejo de neumonías, de bronquiolitis, del famoso virus sincitial respiratorio, en el niño menor de 6 meses, casi por la pura edad, es indicación de hospitalizarlo, por el riesgo de gravedad, ¿no? En algunos casos. ¿Hay algo que tú escuches todos los días en consulta y que la mayoría de los padres consideres que estén haciendo mal? No es que es común. Exacto, no es que consideremos que estén haciendo mal, porque obviamente no lo saben, pero sí es muy constante la preocupación de la tos, ¿no? Siempre le decimos a los papás, y siempre es la misma plática de siempre, la tos no es una enfermedad, es un síntoma. La tos me está avisando que hay algo en la vía respiratoria que quiero sacar. La tos es un mecanismo de defensa. Entonces, siempre le decimos a los papás que no debemos de ver a la tos como un problema, la debemos de ver como un aliado, porque la tos va a ayudar a que el paciente, al que el niño saque la flema, saque el virus, etc. Ahora, hay de tos a tos, ¿no? Hay tos que va a ser de alarma, hay tos que no va a ser de alarma, casi siempre no es de alarma, y es muy común que platiquemos de eso y que les digamos al papá cuáles son los datos de alarma que debemos de tener. Escuchamos muchísimo la palabra asma, Jaime. Es algo como común y a veces no sabemos por qué sucede, cómo inicia. ¿Es cierto que hay muchos niños que tienen asma y que ni siquiera lo saben? O a veces los papás ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo puede un papá identificar que no es una simple tos? Claro, sí es muy común. El asma es una enfermedad crónica que es multifactorial y el patrón, digamos, de presentación es muy variable. Entonces, puede haber un niño que le den síntomas como los que vemos en las películas, que se están ahogando, o puede haber un niño que solamente tiene tos y no se le quita la tos. Entonces, ¿cuándo debemos de sospechar que algo no es normal? Cuando la tos esté durando más de 4 semanas. Cuando haya falta de aire, cuando hacemos ejercicio, cuando el niño hace ejercicio, es muy común que el papá nos diga, noto que mi niño se cansa antes de tiempo que los demás niños. Y no nomás que se cansa, sino que se agita y le falta el aire. O le duele el pechito después de que hace una actividad extenuante. Entonces, esos son datos. A eso iba. ¿La actividad física empeora? O sea, el asma, o sea, ¿sí lo empeora? El paciente que tiene asma descontrolado, el ejercicio puede ser un exacerbante de la crisis. Entonces, no es como tal que el ejercicio empeore el asma, pero si el asma no está controlado, el paciente le va a dar crisis con el ejercicio. Ok. Una alerta podría ser si un niño tose mucho por las noches. Ahí puede haber una señal. ¿Cuáles son las señales que hay? Sí, claro. De un paciente asmático. El paciente con asma es muy característica la tos de madrugada. El paciente que tiene rinitis o sinusitis es una tos de noche, pero es como en las primeras horas del sueño o cuando está en la tarde, está bajando la temperatura o ya se va a dormir, las primeras horas del sueño. Pero en el asma da tos en la madrugada. Entonces, ese es un dato. Y es una tos casi siempre como seca o como los papás nos dicen, como de perro, ¿no? Es una tos así como seca, hueca, por decirlo así, ¿no? Y eso habla de tos bronquial. ¿El asma se puede quitar? No, el asma no se puede quitar como tal. Nosotros nacemos con asma y siempre tendremos asma. Lo que sí se puede es controlar el asma. Existen medicamentos
que ayudan a controlar los síntomas del asma y digamos que si ya encontramos la causa del asma, porque el asma puede ser alérgico, puede ser asma no alérgico, hay distintas formas de asma. Ya una vez tratando la causa de asma, se puede controlar el asma y puede ser de por vida, pero estrictamente hablando, nunca se va a curar de asma. ¿Siempre se van a usar inhaladores? No siempre, pero sí mucho tiempo. El tratamiento de asma es un tratamiento largo. La vía respiratoria tarda en sanar hasta 6 semanas. La vía respiratoria, digamos, cuando tú te cortas y te suturan, que te dicen, ven al que te quitemos los puntos en 7 días, es porque la piel se regenera en 7 días. La vía respiratoria tarda en sanar hasta 6 semanas. Entonces, por eso los tratamientos son largos. Y el tratamiento debe de irse ajustando de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, se usa mucho tiempo, pero eventualmente se puede llegar a suspender el tratamiento. ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, pues pasa tiempo y no es diagnosticado correctamente? ¿Qué riesgos existen? Súper buena pregunta. Ya actualmente está muy estudiado algo que se llama el overlapping de asma con EPOC. Eso significa que pacientes que tienen asma que no se controlaron, cuando llegan a la edad adulta, se comportan como un paciente con EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar crónica que la diferencia de con el asma es que ya no revierte tanto la función pulmonar con el medicamento. Entonces, el paciente con asma tiene, digamos, el pronóstico de recuperarse y el paciente de EPOC ya no recupera la función pulmonar. Entonces, una complicación o una secuela de un asma mal controlado es que se falla la función respiratoria y se disminuye la función respiratoria para la edad de los 40, 50 años, que no está tan grande pues, el paciente. Volviendo también al temita este de la tos, ¿cuándo debe preocuparnos? O sea, vemos, por ejemplo, que los niños pues tosen, algo pues, común. ¿Cuándo una tos deja de ser normal, Jaime? ¿Cuánto tiempo puede durar una tos después de una infección, Claro. por ejemplo? Muy bien. La tos va a durar después de una infección entre 3 a 4 semanas. Ok. Pero una característica que siempre debemos de ver con los papás y con los niños es que la tos vaya de bajada, que vaya disminuyendo la intensidad. Entonces, si hoy, día 1, tenías 100% de tos y a la semana 2 tienes 50% de tos, perfecto. A la semana 3 tienes 20% de tos de como tenías al principio, vas bien. Entonces, eso es un dato de bien. Lo que sería un dato de alarma es que incremente la tos o que no baja de intensidad o que tose con sangre el paciente. Eso es otro dato de alarma. Si una mamá está viendo este programa y su hijo tiene tos, no sé, desde hace meses o es recurrente, ¿qué es lo primero que debería de hacer? O sea, ¿cómo puede ver si ya es una alerta, si no? ¿Qué hay que cuadro hacer? Bueno, si ha tenido necesidad de utilizar mucho medicamento para la tos, más de 2, 3 veces en los últimos 6 meses, es una indicación de ver por qué. Otro punto importante, hay que ver si dentro de las valoraciones que ha ido le han identificado que tiene sibilancias o que tiene broncoespasmo. Eso definitivamente ya no es normal, porque la tos es digamos que es una parte del cuadro, del rompecabezas. Entonces sí es importante ver, ¿tienes tos más que otra cosa? Tienes tos más descarga de moco, tienes tos más sibilancias, tienes tos que te hace vomitar, etcétera. O sea, son diferentes cosas que hay que ver. Pero definitivamente el punto que yo les diría que si tiene tosiendo más de 4 semanas, ya hay que buscar atención médica. Quiero tocar un tema delicado. Muchos adolescentes están usando vapeadores. Esto del vape lo ven como algo inofensivo. Y yo noto que cada vez son más jóvenes, son más chavos los que lo están usando. ¿Estás viendo algo tú actualmente en consultorio con respuesta a lo de los vapeadores? O sea, ¿es una realidad que sí dañan los pulmones? Sí, totalmente. De hecho, el vapeador es mucho peor a veces que el tabaco porque le ponen ciertas sustancias para que huela rico, para que el aroma no se sienta tan feo, y a veces también alto contenido de nicotina, muchísimo más del que trae un cigarro. Entonces, definitivamente es muy peligroso. Otra cosa muy importante, los vapeadores, como se calientan, les ponen aceites
para tratar de que soporte el aparato el calor. Esos aceites pueden causar algo que se llama neumonía lipoidea, que es una neumonía por grasa. Y causan neumonías, si busco una comparación como las que hubo en el COVID en los adultos, graves, de las que el paciente puede incluso fallecer. ¿Qué sustancias son las que terminan respirando nuestros hijos cuando vapean? Químicos que de hecho a veces ni sabemos cuáles son, porque la regulación mexicana nacional no es tan estricta en cuanto a los vapeadores porque es algo nuevo. Entonces no hay una norma como tal todavía que diga el cigarro debe tener esto, no debe tener esto. Entonces muchas cosas que no tenemos, no sabemos, pero principalmente hay nicotina, hay aceites y los aromas son químicos que también irritan. No es aroma natural, son químicos que provocan los olores que irritan las vías respiratorias. ¿Cómo se ven los pulmones de alguien que vapea y de alguien que fuma? Ok, muy importante. Como los vapeadores es humo caliente, podemos ver, si nosotros metiéramos una camarita por la vía respiratoria, veríamos rojiza la vía respiratoria. La vía respiratoria se ve un rosita pálido, digamos, ¿no? Un rosita así bonito. Se vería roja, se ven como venas, se ve como cuando uno está enfermo de la garganta, así se ve la vía respiratoria. En un paciente fumador es muy común la hipersecreción, es la flema, el moco espeso. No sé si has escuchado a algún fumador como siempre, hasta cuando se ríe le dan ataques de tos, ¿no? Entonces eso es muy común. El fumador tiene mucha flema y se ve en la vía respiratoria. Si viéramos una camarita, moquito ahí, flema e inflamación alrededor de esa vía respiratoria. Si ahorita tuvieras enfrente a un adolescente que vapea todos los días, ¿qué le dirías? Que está atentando con su vida y con la vida de los que lo rodean, porque también existe el humo de segunda mano o de tercera mano, ¿no? Ya las tecnologías nos han hecho creer que es menos dañino el humo, que ya no huele, que ya no va, pero no deja de ser contaminante. ¿Qué periodo o qué tiempo de vida tú le darías a un adolescente que está vapeando desde los 15 años? Bueno, Un aproximado con el nivel que vapea todos los días. A lo mejor no te podría decir un promedio de vida, pero sí te puedo decir que su función pulmonar, su calidad va a afectarse, digamos, va a acelerarse el deterioro respiratorio unos 10 a 15 años. Es decir, cuando tenga 40 años, sus pulmones van a tener 50 o 55. Y así cuando sea más grande. Desde ahí. Exactamente. Jaime, vivimos en una región fronteriza donde existe contaminación, tráfico, cambios bruscos de clima. ¿Qué tanto influye el ambiente en la salud respiratoria de los niños y de todos? ¿Los purificadores de aire realmente sirven? Súper buena pregunta. Existe mucha desinformación respecto a eso. La verdad es que sí sirven, pero sirven para ciertas cosas específicas. Cuando un paciente, por ejemplo, es alérgico al ácaro, es muy útil un purificador de aire en casa. Y los contaminantes ambientales son un factor importantísimo para la salud respiratoria. En la ciudad, no solamente la calidad de aire por las condiciones climáticas, pero también las construcciones, que hay tantas en la ciudad, que hay tanto polvo, tanto tierra, tanta esa partícula fina que respiramos, se deposita en nuestras vías respiratorias y se guarda, y eso genera inflamación. Entonces nos lleva a deterioro de la función pulmonar y a mal control de las enfermedades respiratorias. O sea, independientemente de las enfermedades que tenga el paciente, por la contaminación es otro factor para que no se controle. ¿Qué tanto mito es, hablando ahorita que estaba pensando en lo de las alergias, eso de dormir con las mascotas? La verdad es un mito infundado, porque si nuestro paciente no es alérgico a las mascotas, no tiene por qué haber problema. No tiene por qué haber problema. El paciente puede dormir con su mascota. Cuando es alérgico a las mascotas, al perro, gato, ya veremos. ¿Qué significa? Qué bueno que nos dices, porque mucha gente, y no me voy a ir lejos, mi mamá, no duermas con el gato. Te va a hacer daño el gato. No duerman con los perros. Y yo siempre he dicho, o sea, no creo. O sea, si no tenemos algo, no tiene por qué haber alguna reacción. Por eso te lo quería preguntar, no lo quería dejar pasar. Gracias. Esa fue muy a nivel personal. ¿Cuáles son las señales que tú dirías que indican, por ejemplo, una atención inmediata
Por ejemplo, los niños, cuando lo respiran y se les empiezan a hundir las costillas, ¿qué tan peligroso es cuando los labios se ponen moraditos? O sea, cosas que más o menos se han visto, ¿no? Una fiebre acompañada de una tos. ¿Cuál consideras que es una señal respiratoria que nunca debemos ignorar? Llámese de bebés, llámese de edad, niños, adolescentes. Súper buena pregunta. Un dato es la respiración acelerada. La respiración acelerada, un bebé menos de 2 años, si está respirando más de 50 respiraciones por minuto, es un dato de alarma. Y ya en los niños más grandes, más de 40 respiraciones por minuto, es que está respirando rápido. Lo que mencionabas del hundimiento de las costillas, ese es otro dato de dificultad respiratoria. Otro dato es que respiren como bamboleo de la pancita y el tórax. Cuando respiran así como sube y baja, eso es un dato de alarma importante. Cuando se retrae aquí el cuello, cuando están usando el cuello para respirar. Y la coloración morada, digamos que ese ya es un dato de mucho más gravedad que implica atención inmediata. Todo lo que les dije también, pero ese es un dato también ya de que los sistemas de nuestro cuerpo ya están fallando para compensar el problema. ¿Esto puede surgir de la nada? Sí, puede ser. O sea, de estar dormidos de la nada. Sí, en un paciente con asma alérgica puede pasar esto de manera súbita. Otros puntos importantes sería que esté muy somnoliento, que está como dormido, lo levanto, lo estimulo y no se quiere levantar. Eso es otro dato de alarma. ¿Tú crees que, digo antes de terminar, las vacunas de COVID afectan en algo el tema respiratorio? ¿El pulmonar? ¿Algo? No, la verdad las vacunas del COVID y las demás vacunas están demostradas que son muy seguras y que es muy poco el cuadro de los pacientes que generan algún efecto secundario. ¿Sí recomiendas aplicarlas a nuestros hijos? Sí, recomendamos sobre todo la vacuna de influenza, la vacuna del BCR para los bebés menores de 2 años y del COVID. Yo les diría que dependiendo de las recomendaciones de las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque ahorita el COVID en la edad pediátrica ya no ha sido tan grave. Entonces, las recomendaciones van cambiando cada 6 meses, cada año, y hay que estar al pendiente de esas recomendaciones para recomendar la vacuna. Digamos que no es una receta de cocina que a todos sí o a todos no. Hay que verlo. La que sí es año con año segurísimo es influenza y en los niños menores de 2 años el sincicial respiratorio. Y hay otras vacunas de respiratorias que son la del neumococo, que esa es muy importante también, que se pone en los primeros 18 meses de vida. ¿Cuál es tu mayor satisfacción profesional, Jaime, al día de hoy? Híjole, mi mayor satisfacción profesional es poder encontrarme a niños en la calle y que los papás me saluden y me digan, gracias a usted, mi niño aquí está y pudo hacer esto, pudo jugar, pudo hacer esto. Es constante que me tenemos pacientes que hemos tenido casos complicados, casos graves, y que me manden fotos de sus hijos, de que mire doctor, está haciendo deporte, aquí está el niño jugando, mire ya terminó la primaria. Esa es la mejor satisfacción que puede existir. ¿Hay algún caso que haya marcado tu vida? Que tengas así presente, que cuando te acuerdes de algo y digas, me acuerdo de... Sí, claro, muchos casos, varios casos, pero específicamente un caso de un niño de aquí de la ciudad que me lo fueron a llevar unos papás dentro del ramo de la salud, esos papás, y un niño con un tumor en el mediastino se llama, que es el tumor, es la parte del centro del tórax, y era un linfoma, ¿no? Y el diagnóstico más lo que siguió después de que se tuvo que hacer para ayudar a ese niño fue lo que es algo que siempre tengo presente. O sea, ¿vivió? Sí, está. Y es el que te digo que ¿Se logró? Sí, es el que te digo que el papá de vez en cuando no se acuerda de nosotros, de Alejandra, de mi esposa y de mí. Doctores, aquí está, todo bien, mire, gracias a ustedes. O sea, que no es, uno siente que no lo merece, uno hace su trabajo y es mi trabajo, pero es esa satisfacción de saber que aportamos un granito para que este niño esté desarrollándose y esté logrando éxitos. Sí. ¿Qué consideras que es lo más difícil de ser médico? Híjole, lograr el apego del tratamiento en los papás. Eso es de lo más difícil. Lograr convencer al papá
de que lo que le estamos dando es lo mejor para su hijo y que hay una razón por la cual se tiene que dar cada tiempo y determinado tiempo. Y eso es bien difícil. Esa es una de las cosas que es un reto para nosotros como médicos, lograr llegar a convencer al papá para Claro. que logre el tratamiento como debe de hacerse, ¿no? Si pudieras darle un solo consejo hoy a todos los papás que te están viendo y escuchando, ¿cuál sería? Un consejo que les puedo dar sería que no dejen la salud respiratoria de sus hijos en un segundo plano. Es muy común que vemos tratamientos de otros médicos muy buenos, muy bien dados y suspenden el tratamiento. Y a los meses llega el paciente con complicaciones. Entonces, mi consejo sería, si ya están buscando ayuda profesional, confíen en esa ayuda profesional, sigan el tratamiento y pregunten toda duda que tengan. Ese sería el consejo, yo creo que principal. Si tienen dudas, pregunten. No hay pregunta tonta, no hay pregunta simple, así que por favor siempre pregunten. Jaime, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu Instagram? Muchas gracias. Nuestro Instagram es Neumoped Tijuana MX. Estamos ahí la doctora Alejandra y yo con mucho gusto. Nos gusta compartir mucha información. Y damos consulta en el Hospital Ángeles de Tijuana. Estamos ahí en el consultorio 109 con mucho gusto. Pues Jaime, ha sido un honor tenerte aquí. Hoy aprendimos que respirar es algo que no debemos dar por sentado, que a veces una simple tos o que creemos que es una simple tos puede ser algo mucho más complicado, algo de alerta, algo que realmente merece atención. Tanto nuestros hijos merecen pues estar cuidados y siempre pues llevar un paso adelante, ¿no? Y ir con médicos, por supuesto, preparados, certificados, de renombre, como es tu caso. Gracias. Y pues vaya, ¿qué podemos amar más, ¿no? En esta vida que a nuestros hijos. Pongamos mucha atención, siempre en alerta, observar cómo respiran, cómo está su pancita, cómo está su costillita, cómo están sus labios y siempre pues vaya a acudir en el momento correcto. Pues ahora sí que hay que prevenir y pues ha sido un honor tenerte, de verdad, me siento súper orgullosa de ver todo lo que haces por los niños de aquí de Baja California y pues Gracias. aún más, Jaime, el poder compartir contigo el área médica. Me siento muy contenta y espero que no sea la última vez que tenga el honor de entrevistarte. Muchas gracias. Para mí un honor también estar aquí contigo. Gracias. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.